Invito a que abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 10, versículo 37. Me parece que está haciendo feedback. Hebreos 10, 37. El título de esta enseñanza es Preparando nuestros corazones. Diga, ya lo tengo. Hebreos 10, 37. Dice así: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pues ya estamos en diciembre. El clima, de pronto está frío, luego está caliente, pero el clima, las decoraciones, las luces, la música que está sonando por todos lados nos envuelven en este espíritu navideño. Y es irónico, pero en esta temporada supuestamente de paz, noche de paz, es una temporada de paz y de amor, se desatan controversia entre los hijos de paz. Hay controversia en tiempos de paz entre los hijos de paz. ¿En qué consiste esta controversia? La controversia consiste en si celebrar o no celebrar la Navidad. Y quiero aclarar que este año no decoramos porque estaban ocupando el auditorio y no pudimos, pero este es el punto aquí. Para comenzar, quiero decir que cada uno es libre de celebrar o de no celebrar estas fiestas. Cada uno es libre. Romanos capítulo 14, versículos 5 al 6, dice así: uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Le da igual 24 que 31, que 10, lo que sea. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y es lo que vamos a ver ahorita. Estar convencidos en nuestra propia mente con argumentos sólidos. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que, como decía y como leímos aquí, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y está hablando acerca de juzgar, acerca de días, celebrar o no celebrar los días. Pero ahora permítanme presentar argumentos bíblicos, argumentos históricos y culturales, no para imponer, sino para instruir. Seguramente esta información que voy a darle ahora y alguna información que envié también a través de los grupos de Telegram, pues nos va a servir para estar más tranquilos en nuestra conciencia, y también quizás para enseñar a otros quienes puede que sean débiles en este punto, débiles en la fe. La pregunta aquí es: ¿por qué hay algunos cristianos que se resisten, que no quieren celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo? No quieren celebrarlo. Bueno, hay varias razones. Algunos dicen que Jesús no nació en diciembre. ¿Cuántos habían oído eso? Jesús no nació en diciembre, por eso no celebro la Navidad. Y yo sé que hay ciertos argumentos por ahí para decir que Jesús no nació en diciembre, pero siempre, para estar plenamente convencidos en nuestra mente de algo, debemos de tener ambos lados de la información. Tanto la información que usted ya escuchó tal vez de que no, Jesús no nació en diciembre, pero hay que escuchar también la otra información, la otra versión. Yo pregunto, ¿habrá razones para creer que Jesús sí nació en diciembre? O sea, ¿se celebran estas fechas nomás porque sí? ¿O habrán razones para celebrarlo en estas fechas, en diciembre, para conmemorar el nacimiento de Jesús en diciembre? Déjame te doy algunos datos. Primero déjame hablarte acerca de un dato agricultural, un contexto que tiene que ver con la agricultura de aquel tiempo. Recuerda que Jesús no nació en Estados Unidos, ni en Wisconsin, no nació en Guatemala, no, nació en un lugar, en un tiempo adecuado. Bueno, en aquel tiempo las ovejas que se crían en Medio Oriente se aparean en junio y julio. Es el tiempo en el que las ovejas se aparean y comienzan a parir para noviembre. Si hay movimiento entre el rebaño en el momento en que las ovejas van a parir, esas tienen dificultades para parir. No pueden desconcentrarse, tienen que estar concentradas en eso de parir. Así que, ¿qué es lo que hacían los pastores en ese tiempo? Bueno, sacaban a todas las ovejas que no estaban preñadas, las sacaban del redil y dejaban ahí en el redil únicamente a las que estaban por parir. Y las llevaban a las afueras. Y ahí es en donde nosotros vemos en Lucas 2:8 que había pastores que guardaban a las ovejas afuera, y ahí se les manifestó el ángel en Lucas capítulo 2 versículo 8. Por eso se cree que fue después de noviembre, entre noviembre y enero. Ahora te doy otro contexto para considerar si Jesús nació en diciembre. Está el contexto político. Recordemos en Lucas 2 que cuando Jesús nació hubo un censo. Dice Lucas 2:2 que todo el mundo tenía que ser empadronado, todo el mundo tenía que ser
contado. Y ese todo el mundo, pues obviamente no abarcaba a los aztecas, acá a las tribus de acá de este lado de América, sino a todo el mundo romano, a todo el imperio romano. Y tú estarás conmigo usando el sentido común. No tiene sentido si vas a convocar a todo el mundo que vaya a sus lugares de origen, es decir, que salga de su pueblo, de su ciudad. No tiene mucho sentido hacerlo cuando es tiempo de siembra. Estamos hablando de un tiempo también, un contexto agricultural. Si las personas estaban sembrando, no iban a poder ir a su pueblo a ser censados, o iban a tener una asistencia muy baja. Y si era tiempo de cosecha, tampoco iban a poder ir porque se iba a echar a perder la cosecha, y eran tiempos en los cuales dependían de todo lo que tenía que ver con la agricultura. Así que el gobierno, ¿qué es lo que hace? Pues no lo hagamos ni en siembra ni en cosecha, hagámoslo en medio, y eso es en invierno, entre diciembre y marzo. Era el tiempo en el que estaban esperando ellos la cosecha, o antes de la cosecha. Y ahora déjame darte un contexto bíblico para que podamos tener la información de este lado del por qué en diciembre. En Lucas 1:9 vemos cómo Zacarías, este sacerdote, estaba ofreciendo incienso en el lugar santo, en Jerusalén, durante una fiesta sagrada que se conoce como el Yom Kippur. Esta fiesta del Yom Kippur cae entre septiembre, a finales de septiembre y principios de octubre. De ahí trata de hacer la matemática, entre septiembre y octubre. Eso significa que Juan el Bautista nació 9 meses después de principios de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre. Así que nació alrededor de junio o julio. Ahí tenemos el nacimiento aproximado de Juan el Bautista. Ahora, en la Escritura, en Lucas 1:26 nos dice que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Y esto pone el nacimiento de Jesús exactamente a finales de diciembre. Por esto es que se conmemora en ese tiempo. Y esto es solo para que usted tenga el otro lado. Usted escucha mucho y en ese tiempo se pone, no, que no nació en diciembre y no sé qué, y piensan como que descubrieron la rueda, ¿no? Como los que ven las películas de National Geographic, ¿no? Y que Jesús estuvo con María Magdalena, que tuvieron un hijo, y que todo el código da Vinci, todo ese tipo de cosas, ¿no? De mitos. Bueno, ahora tenemos ya el otro lado de la moneda. Pero supongamos que efectivamente Jesús no nació en diciembre, que tienen razón, supongamos. Yo te pregunto, que Jesús no haya nacido en diciembre, ¿será un motivo suficiente para no celebrar que nació? ¿En cualquier fecha? Por supuesto que no. Vale la pena celebrar que Jesús nació. Otra razón por la que algunos cristianos no quieren celebrar el nacimiento de Cristo es porque dicen que es una fiesta pagana, la Saturnalia, que se conocía en Roma. Estas fiestas saturnales y otras fiestas fueron instituidas por un emperador romano que quiso revivir el paganismo. Es decir, el cristianismo estaba tan explosivo, o sea, a pesar de que los perseguían, el cristianismo crecía y crecía y crecía, y estaba aplastando las tradiciones paganas. Así que este emperador quiso darle un avivamiento al paganismo e impuso esta fiesta. Sin embargo, hubo un emperador llamado Constantino, el cual simpatizó con el cristianismo. Él vio una visión en el cielo y donde decía, con esta cruz vencerás, y él tomó esa idea del cristianismo. No estoy diciendo que su conversión haya sido genuina, pero sí oficializó el cristianismo, impuso el cristianismo a la fuerza. ¿Qué es lo que trató de hacer? Bueno, para él aniquilar completamente el paganismo, precisamente, que ya estaba en decadencia, impuso la celebración de la Navidad el 24 de diciembre. Por eso, cuando la gente dice, no, es una tradición pagana, revela y manifiesta su ignorancia. ¿Por qué? Porque precisamente Constantino lo que estaba haciendo era, con el cristianismo, desaparecer el paganismo, poniendo el nacimiento de Cristo exactamente fecha oficial en la Saturnalia. Lo que hizo fue boicotear esas fiestas paganas con la celebración de la Navidad, lo cual, por cierto, era ya una práctica común entre los cristianos. Y ahorita vamos a ver por qué. Así que esto es bien importante. Decir que la Navidad es una fiesta pagana es una contradicción. Además, si se hubiera elegido cualquier otro día, tú menos el 31 de febrero, pero cualquier otro día que se haya decidido imponer o poner como fecha oficial, hubiera caído en alguna fiesta pagana, porque todo el tiempo había fiestas paganas, de algún dios, etcétera. Tenían dioses para aventar para arriba. La Navidad se hizo necesaria para contrarrestar las falsas doctrinas. Y es donde podemos ver ya el contexto histórico, cuando leemos a los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos. Una de las doctrinas con las que luchó el apóstol Juan, por ejemplo, ya digamos una herejía moderna para ellos, era el gnosticismo.
El gnosticismo lo que trataba de hacer era negar que Jesucristo había venido en carne. ¿Se acuerda lo que dijo Juan en su primera carta? Si no, vaya conmigo a primera de Juan, capítulo 4, versículo de 3. Estamos viendo por qué la celebración del nacimiento de Cristo se volvió importante. Estamos viendo que la celebración del nacimiento de Cristo surgió como una necesidad para contrarrestar la falsa doctrina del gnosticismo. Así que la Navidad tiene hasta un final o una finalidad apologética. En vez de pagana, apologética. Dice primera de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea que Jesucristo nació de una virgen, o sea que no celebra la Navidad, en otras palabras, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, ándele, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mira, lo único que ha logrado este mito y todos los mitos antinavideños o Grinch es apagar la realidad de una verdad esencial para los cristianos. La verdad esencial para los cristianos, para nosotros, es que Jesucristo nació, que Jesucristo se humanó, se hizo hombre, que el Verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores con su muerte. Si nosotros quitamos esta verdad esencial de que Jesucristo se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros para morir por nuestros pecados, entonces lo que tenemos es una secta. No es cristianismo. Alguien quien no cree que Jesucristo se hizo hombre, que vino en carne, dice Juan, pues tiene el espíritu del anticristo, no tiene nada que ver con nosotros. Quienes argumentan que Jesús no nació en diciembre, yo pregunto, ¿lo celebrarán en otra fecha? No sé, el 7 de junio o en donde crean. ¿Acaso lo celebran? ¿Te fijas? Quienes niegan que nació en diciembre tampoco lo celebran en otra fecha. El argumento es, no sabemos exactamente cuándo nació, así que olvidémonos que nació. Ese es el argumento. Quienes argumentan que la Navidad, del latín nativitas, nacimiento, es de origen pagano, yo pregunto, ¿están afirmando que el nacimiento de Cristo es algo pagano? ¿Te fijas cómo no tiene sentido? Y algo que me llama mucho la atención es que de los principales promotores de este mito antinavideño, ¿sabes quiénes son? Los testigos de Jehová, los cuales no niegan que Jesucristo haya venido en carne, pero niegan que Jesucristo es Dios. Y que cuando vino en carne y se manifestó en carne, era Dios. ¿Te fijas cómo al final el propósito es quitarle la gloria a Cristo o no darle la gloria a Cristo? Ese es el propósito, esa es la finalidad de Satanás, por supuesto. Si celebramos otras cosas, porque seguramente quienes no celebran la Navidad, bien que celebran el cumpleaños y bien que reciben una tarjetita de Macy's o un regalito ahí, ¿no? O una comida, salen a comer, salen a cenar. Si celebramos otras cosas, yo te pregunto, ¿valdrá la pena celebrar que Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros para que viéramos su gloria, como dice Juan? Y vimos su gloria, gloria como el unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. ¿Valdrá la pena? Claro que valga la pena. Ahora, si después de esos argumentos que yo te estoy dando, cada uno decide en su mente celebrar o no celebrar, está bien. Si no quieres celebrarla simplemente porque pues, tengo algo más que hacer, o sea, en vez de celebrar la Navidad, esa cena, pues no sé, voy a estar haciendo otra cosa, está bien. O porque simplemente no es pues muy fan de las fiestas y de las cenas, ya está bien. Pero no porque crea que esto es una estrategia demoníaca. Y hay incluso hasta cuando revisas la historia, explicaciones acerca del árbol de Navidad. No me voy a meter por ahí porque no tengo mucho tiempo. Pero tiene un significado y te vas a sorprender cuando sepas que el árbol de Navidad llevaba un propósito evangelístico. Y de ahí yo me di cuenta, hasta aprendí por qué está este mito de que Eva comió una manzana. Y de ahí después yo te puedo dar esa información, de dónde salió ese mito. La Biblia no dice que era una manzana, pero el que para nosotros se diga entre nosotros que es una manzana tiene un trasfondo histórico también. Así que sigamos el consejo de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 22, en el Sermón de la Montaña. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, todo tú irradiarás luz. Si tu ojo es bueno, si tu manera de ver las cosas es bíblica, limpia, pura, todo tu cuerpo, toda tu vida será llena de luz. Así que, ¿cómo podemos aplicar este versículo en el Sermón de la Montaña? En vez de ver demonios y paganismo por todos lados, deberíamos de aprovechar el tiempo y ver estas fechas como una oportunidad para hacer la voluntad
de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Se lo doy en 2 versículos. Número 1, dice que la voluntad de Dios no es que ninguno perezca. O sea, la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:3. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que todos se arrepientan. Dios no quiere que nadie perezca. La voluntad de Dios en 2 de Pedro 3:9 dice que es nuestra santificación, es que seamos santos como Él es santo. Y quiero centrarme en la santificación, en ese tema. Hay muchas tradiciones en ese tiempo, muchas, cosas que hacemos repetidamente, esa es una tradición, cosas que repetimos y que hacemos, ya es tradicional para nosotros, no sé, de pronto antes de venir a la iglesia o después de ir a la iglesia, ya es una tradición en tu familia ir a cenar a IHOP o a Denny's, que es lo único que está abierto, ¿no? Esa ya puede que sea una tradición en tu vida, y está bien, hay cosas que hacemos ya de manera tradicional. En este tiempo, por ejemplo, hay quienes tienen la tradición de decorar la casa, ya es... pero así puntual, el día de decorar la casa es oficial. Hay quienes tienen la tradición de poner el árbol en determinada fecha, de comprar los regalos en noviembre, en tal fecha, de cocinar X platillo. Todas esas son tradiciones, pero yo quiero hablarte de una tradición llamada Adviento. Diga Adviento. El término Adviento proviene del latín Adventus Redemptoris y significa venida del Redentor. Adventus Redemptoris, venida del Redentor. También advenio se traduce así, que quiere decir venir, quiere decir llegar. Es un tiempo, esa tradición es un tiempo de reflexión, es un tiempo de preparación, un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo, es previo a la celebración del nacimiento de Cristo. Y esta práctica comenzó a moldearse en Galia e Hispania ya a fines del siglo IV y durante el siglo V, como una preparación para la celebración de la Navidad. Esta tradición del Adviento se celebra a principios de noviembre, el 28 de noviembre. Y yo no estoy invitando a que observemos tal cual esta ceremonia o esta tradición, pero sí podemos extraer la esencia de esta tradición. ¿Cuál es la esencia? Bueno, la esencia la voy a plantear con una pregunta. ¿No te parece buena práctica comenzar a reflexionar en el nacimiento de Cristo y en sus implicaciones, en lo que el nacimiento de Cristo nos trajo antes de que llegue la Navidad? A mí me parece excelente idea. Normalmente comenzamos a prepararnos con las luces, los regalos, y eso no es malo. Pero ¿por qué no prepararnos en reflexión? ¿Por qué no prepararnos en oración antes de que llegue la Navidad? Eso siempre va a ser algo bueno. El reflexionar, el orar acerca de lo que Cristo vino a hacer, acerca de cómo Cristo vino a nacer. Eso va a ser algo bíblico, por supuesto, siempre, algo bueno. Ese tiempo es un tiempo de espera en Dios, el Adviento. Los judíos, por ejemplo, esperaban algo, esperaban el cumplimiento de las profecías dadas por Isaías, en los Salmos, todas las profecías que hablaban de Jesús. Ellos estaban esperando que llegara ese momento, que llegara la venida del Mesías, el advenimiento del Mesías. Si vas conmigo a Isaías capítulo 9, versículo 6, podemos ver una de esas profecías del Mesías que iba a llegar, y esto es lo que ellos estaban esperando en ese tiempo. Y de hecho, lo siguen esperando. Quienes no creen que Jesús es el Mesías, judíos, siguen esperando que se cumpla esa profecía, la cual ya se cumplió, pero no la quisieron creer. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En esta temporada, algunos salen de su rutina. Preguntaba yo al principio de la enseñanza, ¿quiénes están de vacaciones? Varios están de vacaciones, algunos de la escuela, otros del trabajo. El punto es de que salimos de nuestra rutina. Ya de hecho el tráfico el día de hoy era poco usual, ¿verdad? Era un tráfico mucho mayor del que hay normalmente. De hecho, algunos de nuestros hermanos no alcanzaron a llegar por cuestión del tráfico. Pero en ese tiempo se sale de la rutina, nos tomamos vacaciones de nuestro trabajo, pero no nos tomemos vacaciones de nuestra vida cristiana. Vamos a tomar vacaciones de los discipulados y del servicio online, pero no nos tomemos vacaciones de nuestra vida cristiana y de nuestra devoción con el Señor. Este es el propósito de esta enseñanza también.
Tomemos este tiempo para esperar en el Señor. Cuando los primeros discípulos, después de que el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos, los primeros discípulos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. El Señor les dijo antes de ascender a los cielos: quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, hasta que llegue la promesa, se cumpla la promesa. Ellos estaban en un tiempo de espera, pero no era una espera ociosa, viendo Netflix. Bueno, no tenían Netflix, ¿no? Pero no estaban en el entretenimiento ahí, jugando a los dados o qué sé yo. No, ellos estaban esperando, orando, alabando, en comunión con Dios, incluso ayunando. Y eso es esperar en Dios. Fíjate lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Y esta mañana yo le puse highlight a este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Ahorita te lo voy a leer en la Palabra de Dios para Todos. Pero dice la versión Reina Valera 60, Miqueas 7, 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Ahora la Palabra de Dios para Todos dice: pero yo estaré alerta. Me encantó esta versión. Yo estaré alerta esperando al Señor. Estoy esperando al Señor, pero alerta. Pacientemente esperaré en Dios mi Salvador. Él me escuchará. Siempre que vemos una espera en el Señor, no es ociosidad. Siempre que vemos incluso descanso en el Señor, tampoco es ociosidad, sino es mayor tiempo para estar en comunión con Él. Es estar alerta esperando en el Señor. Quizás haya algo ahora por lo que has estado orando específicamente. Yo no sé, tú lo sabes. Quizás has estado específicamente orando por algo que el Señor te ha dicho en su palabra que hagas, y has estado esperando a que sea el tiempo. Bueno, es necesario que aprendamos a esperar en el tiempo de Dios. Hay cosas que el Señor nos dice: hazla, pero todavía no. Prepárate, mientras tanto prepárate. Y cuando el Señor nos dice algo, debemos de ser sensibles a cuándo es el tiempo de efectuarlo. Jesús, por cierto, nació en el tiempo perfecto de Dios. El Señor Jesús no se adelantó. El Señor Jesús no llegó después, llegó exactamente en el momento en el que debía de llegar. Dice Gálatas 4, versículo 4, esta epístola que vamos a comenzar a estudiar el próximo año, primeramente Dios, en los viernes. Gálatas 4, 4, y lo he dicho varias veces, lo digo para que ya empiece a leerla, le toma como unos 20 minutos leerla completa, la epístola a los Gálatas. Dice Gálatas 4, 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y esto es muy, muy impresionante, porque Dios no habita en el tiempo ni en el espacio. Él es eterno. ¿Sabes qué es eternidad? No hay principio, no hay fin. Para Dios el tiempo no existe, el tiempo es para nosotros. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, para nosotros, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En ese momento vino el Señor. Los gobernantes que había en ese tiempo eran los que debían de estar, ¿sabes? Herodes debía de estar ahí. Todo debería de estar así como estaba, y ahí el Señor envió a su Hijo. Así que ¿por qué no aprovechar esas vacaciones que muchos tenemos para hacer propósitos que tengan que ver con la voluntad de Dios? Propósitos que tengan que ver con voluntad de Dios, eso que dije al principio, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hacer propósitos que apunten hacia eso. Hacer propósitos que tengan que ver con la voluntad de Dios en cuanto a santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué puedo hacer en este tiempo que contribuya con mi santificación? Y santificación es apartarse, es separarse de cosas. Eso es santificación. Hay personas que se asustan porque dicen: no, es que eso de Dios y de la Biblia y de la iglesia son muchas restricciones. Es obvio. Pero el Señor no nos restringe cosas que nos hagan bien. El Señor nos restringe cosas que nos dañan a nosotros. Eso vamos a verlo un poco más adelante. Así que sería bueno aprovechar estas vacaciones para hacer cosas que tengan que ver con su voluntad y pedirle dirección al Señor para que sea Él quien nos indique cuándo es el tiempo preciso, exacto, para llevar a cabo esas cosas que el Señor nos está mandando a hacer. Te invito a que vayas conmigo a Romanos capítulo 13. Nos vamos a detener allí un ratito en Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Porque la enseñanza se llama Preparando nuestros corazones para la Navidad. Hemos visto ya ahí esta idea de que es bueno
que estemos ocupados haciendo planes, propósitos y cosas que tengan que ver con la voluntad de Dios. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo? ¿Pero cómo? Dígame cómo. Bueno, con la Biblia vamos a ver qué podemos hacer y vas a ver que hay mucho en qué ocuparnos. Podemos ver aquí consejos prácticos, porque la Biblia es práctica, no es solamente un cúmulo de información misteriosa ahí para unos cuantos elegidos que solamente pueden entender los que tienen un doctorado en teología. No, la Biblia es súper práctica y aquí vemos consejos prácticos para preparar nuestros corazones para la Navidad, el día que vamos a recordar en que Cristo vino al mundo haciéndose como uno de nosotros. Dice Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, nos vamos a ir deteniendo ahí. Y esto conociendo el tiempo. Yo te pregunto, ¿estás tú consciente del tiempo y el momento en el que estamos viviendo? O sea, así cronológicamente hablando, la fecha, el tiempo. Estamos en diciembre, ya los últimos días de diciembre. El 2021 se acabó, ya se nos fue. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Se acabó, parece que fue ayer, yo estaba acordándome, parece que fue ayer que estábamos celebrando la Navidad. Me estaba acordando, tengo aquí fresco todavía el mensaje que di en Navidad del año pasado, porque parece que fue ayer. Esos propósitos que hicimos para el 2021, yo te pregunto, ¿se cumplieron? ¿Acaso se cumplieron esos propósitos que nos hicimos el 31 de diciembre del 2020? Por eso la palabra nos lanza un desafío, si es que no los cumpliste, no es para hacerte sentir mal, o bueno, sí un poquito, pero la palabra nos lanza un desafío aquí. Dice, leímos al principio, y esto conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo es? Que es ya hora de levantarnos del sueño. Y el que se estaba durmiendo dice, amén. Es hora ya de levantarnos del sueño. No sé si te ha pasado, a mí no me pasa porque yo no soy de las personas que duermen siestas. Nunca en mi vida he dormido una siesta, yo creo que o una o dos veces en mi vida, pero nunca he sido de dormir siestas. Yo gasto todas las energías, toda la batería y ya en la noche caigo como muerto, así como tabla, ¿no? Pero si eres de los que toman siestas, no sé si te ha pasado en alguna vez, en la cual te desconectas, te duermes y de pronto despiertas y ya es de noche y no sabes si es de día o de noche, si ya es el otro día, si es el mismo día y nomás te dormiste 30 minutos, ¿no? Algo así. Bueno, cuando nos dormimos, nos desconectamos y entramos en un estado de inconsciencia, por esto pasa esto. Y en este tiempo podemos aprovechar para conectarnos con Dios. Es decir, hacer aquello que se nos dificulta hacer en otros tiempos. Yo he escuchado personas que dicen, no, es que yo no puedo ir a la reunión los viernes porque es que trabajo. Ah, pues ahora vas a estar de vacaciones, ¿no? Te puedes conectar ahí con tu familia el sábado, ¿no? No, es que no puedo porque es que la niña, la escuela, el niño lo llevo allá al tenis y al ballet y a esto y aquello. Bueno, ahorita estás de vacaciones. Es un buen momento para conectarnos con Dios. Es un buen tiempo para conectarnos con nuestra propia familia. Hay familias que viven todos bajo el mismo techo, pero cada quien anda en su rollo. Y luego con estos, ¿verdad? Que es la hora de comer y todos están en sus redes sociales. Y el plato de comida ahí. Y a veces se tienen que comunicar mejor con un texto, ¿no? Y está uno frente al otro. Bueno, es un buen momento para conectarnos con la familia y hacer a un lado los dispositivos y vernos cara a cara, esposo con tu esposa, verte cara a cara con ella y preguntarle cómo estás y platicar. Y ahorita se cerró la computadora o se cerró el trabajo y vamos a ver cómo estamos el uno con el otro, con nuestros hijos. Buen momento para salir, no sé, de pronto al parque, andar en bicicleta o hacer algo que no hacemos habitualmente para estar con nuestra familia. Es un buen tiempo para conectarnos con nuestros amigos, con nuestra familia que no conoce a Cristo. Es un buen tiempo, pero ojo, esto, si estás en buena comunión con Dios, vas a poder estar en ese ambiente sin contaminarte y sin caer en lo mismo que hacen ellos. Esto se requiere firmeza, pero es buen tiempo para conectarnos con amigos y con familia que no conoce a Cristo. ¿Para qué? Para compartirle las buenas nuevas del Señor. Me acuerdo cuando yo estaba muy, muy chico, pues estaban todas estas fiestas, ¿no? La preposada y la posada y la quién sabe cuál posada, todo tipo de posadas, ¿no? La 2.0, la 2.0.1 parecía update de Apple, ¿no? Y en una de esas posadas de mi familia, yo apenas estaba aprendiendo a tocar la guitarra y yo era un adolescente y me acuerdo que yo andaba con mi guitarra para todos lados y ya estaba mi familia pues ya con unos cuantos, ya andaban entonaditos, ¿no? Con unos cuantos drinks encima
Y de pronto me dicen, a ver, el músico de la familia, pues échate una canción. Y yo, con mucho gusto, y que les digo, esta canción es de la Navidad, villancicos. Y era una canción que hablaba del Evangelio y que hablaba de Cristo. Y ahí aproveché yo para que, pues, ellos oyeran de qué se trataba la razón de la temporada. Bueno, pues me pasó como le pasó al apóstol Pablo muchas veces, ¿no? Unos se burlaron de mí y otros dijeron, pues está chida tu canción, pero bueno, ponme una de Chente, ¿no? Y órale, a seguirle. Pero es un buen momento para hablarles a nuestra familia, a nuestros amigos, de las buenas nuevas. Es un buen tiempo para conectarnos también con otros hermanos en la fe. Mira, deja que empiece esta próxima semana y el tráfico va a bajar un poquito y vas a poder llegar mucho más rápido a la casa de ese hermano con el cual has estado. A ver, ¿cuándo nos echamos un cafecito, hermano? A ver, ¿cuándo nos vemos? Bueno, ahora es tiempo. Y que sea un tiempo para edificarnos unos a otros, para hablar acerca de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, etcétera, ¿no? Cosas que tengan que ver con nuestra santificación, eso es de lo que estamos hablando. Cosas que tengan que ver con la salvación de otros, que es la voluntad de Dios. La palabra nos da una razón para estar conscientes, porque dice es tiempo, necesitamos conocer el tiempo, ya es tiempo ya de despertarnos, y nos da una razón, nos da varias razones para estar conscientes en ese tiempo que estamos viviendo, para despertar. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El nacimiento de Jesús trajo consigo el cumplimiento del plan de Dios. Te voy a dar varios versículos, si quieres anótalos. Digo que el nacimiento de Jesús trajo consigo el cumplimiento del plan de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Eso está cuando José está recibiendo esta revelación del ángel de que María está embarazada, pero no es a causa de adulterio, sino que es porque has concebido del Espíritu Santo, y le dice el ángel a José en Mateo 1:21, este niño va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y este es el cumplimiento. El nacimiento de Jesús trae el cumplimiento de la posibilidad de perdón de pecados para todos los hombres, pero también trae consigo el cumplimiento de este pago, el pago por este castigo que los pecadores merecemos. Dice la palabra que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios como raza humana. Dice también que la paga del pecado es muerte, y el nacimiento de Jesús trajo consigo el cumplimiento de este pago de muerte. Él lo llevó sobre sí mismo sin haber conocido pecado. Trajo el cumplimiento de que Él regalara su vida, regalara vida eterna a todo aquel que cree en Él. Si tú ya te has arrepentido y has creído en el Evangelio, ya eres salvo. Eso es simple, ¿no? Si tú te has arrepentido, has creído en Cristo, eres salvo. Entonces, este versículo que leímos dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿A qué se refiere? De lo que está hablando es de partir y estar con el Señor. O sea, hemos creído ya, entonces, ¿de qué salvación se refiere? Si ya hemos sido salvos. Salvación de este mundo caído en el que vivimos. Salvación de este cuerpo de pecado, el cual decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes cuándo nos vamos a librar de este cuerpo de muerte? Cuando ya no estemos, cuando muramos, cuando el Señor venga, si es que el Señor viene antes de que nosotros mismos muramos. Así que de eso es de lo que está hablando de partir y de estar con el Señor. Cada día que pasa es un día menos que nos falta para estar con el Señor. Cada año que cumplimos, cada año que termina, es tiempo en el cual nosotros nos vamos acercando y estamos cada día más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Es entonces cuando nos llegue esa salvación, cuando ya no estemos en este cuerpo, es entonces cuando podremos vernos como el Señor nos ve. Entonces conoceré cómo he sido conocido, decía el apóstol Pablo. El Señor, ¿sabes cómo nos ve? Como obra terminada. Esa es una bendición, ¿no? Nosotros nos vemos y decimos, ¿cuánto me falta todavía? Ay, Señor, ¿quién me librará, miserable de mí? Y nos vemos y vemos nuestras fallas, nuestros tropiezos y decimos, ay, Señor. Pero el Señor ya nos ve como obra terminada. Él nos ve ya perfectos. Y continúa y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Te ha pasado, como dije, que duermes esta siesta y cuando te despiertas dices, ¿qué onda? Ya oscureció, ¿y qué es de día, es de noche? El tiempo pasa tan rápido, las cosas cambian tan rápido que ni nos damos cuenta de qué tan oscuro se está poniendo. Dice el versículo, la noche está avanzada. A veces ni nos damos cuenta de qué tan oscuro se está poniendo. A veces vivimos en nuestra burbujita y no nos damos cuenta de lo oscuro que se está poniendo. Hoy, por ejemplo, muchas escuelas, sí sabes, ¿no?
Muchas escuelas prohibieron que llevaran mochilas los niños a las escuelas porque en una aplicación, en una red social, se corrió un rumor y un desafío para que los niños fueran a su escuela y hicieran una balacera. Qué bonito, ¿no? Eso no pasaba en mis tiempos. En mis tiempos no, ni en tus tiempos, ¿te acuerdas? El Mario Bros era inofensivo, ahí nomás saltaba, se caía, ¿no? O sea, pero ahora todo lleno de violencia y todo ese tipo de información que tienen ellos y de comunicación que tienen ellos, cada vez se pone el asunto más oscuro y estamos en los últimos tiempos. No quiero decir que son los peores tiempos, porque siempre dicen eso los viejitos, ¿no? Siempre los peores tiempos que se viven son los peores y los tiempos pasados eran mejores, ¿no? No quiero sonar como viejito, pero, ¿sabes? Estamos en los últimos tiempos. La palabra dice que vivimos en tiempos peligrosos. Ahora, si tú comparas este tiempo con el tiempo del pasado, no podemos decir que esto es lo peor y que antes era mejor en un sentido. Porque, por ejemplo, no me vas a decir que era mejor escribir una carta, doblarla, meterla en un sobre, comprar una estampilla, ponerla en el correo y esperar a que llegara el correo y le llegara la invitación a tu comadre de la fiesta de 15 años de tu hija. ¿Y ahora qué? En Facebook creas un evento, ya estás. Ya lo vieron todos de volada. O sea, hay muchas cosas que son mejores en ese tiempo. Hay mayor tecnología que nos facilita la vida todavía más, la mensajería instantánea, las videollamadas y todo este tipo de cosas, las mismas transmisiones en línea. ¿No te parece una bendición que cada miércoles tengamos a un pastor? En el 5 de enero, si no me equivoco es esa fecha, el primer miércoles del servicio online. ¿De dónde crees que nos van a predicar? De Argentina, nada más y nada menos. ¿Qué tal? Un miércoles hay nomás, un pastor de Argentina y de México. Y bueno, eso no fuera posible si no hubiera tecnología. Esta tecnología, por un lado, nos facilita la vida y pudiera dar más ejemplos acerca de cómo la tecnología nos facilita la vida. Pero finalmente son tiempos peligrosos para la fe, porque a veces esa comodidad que tenemos, pues de pronto puede afectar nuestra fe. Y la fe de muchos se ha enfriado el día de hoy, porque dicen, luego oigo la prédica del viernes, me la pierdo, no voy. Me voy al shopping o me voy a otro lado, a mí que luego me pongo al corriente con la prédica del día. No es igual. La palabra sigue diciendo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y si se convoca a la asamblea a adorar a Dios y a escuchar la palabra, pues ha de obedecerse y el shopping puede esperar. ¿O no? Bueno, y no estamos tirándole pedradas a nadie, ¿no? Estoy simplemente poniendo un ejemplo de cómo a veces la tecnología puede ser para nosotros un tropiezo. Y así empieza con una y ya se te hace fácil. Y la que viene, y ya después cuando acuerdas estás hasta acá de pecado y dices, ¿cómo pasó esto? No supe cómo. Sí, el día en el que tú decidiste poner otras cosas por encima y decir al fin que la tecnología me facilita la vida, ¿no? La buena noticia es que cuando más oscura se pone la noche, eso indica que ya va a amanecer. ¿Has oído esa frase? Cuando más oscura está la noche, quiere decir que ya va a amanecer. Y el llamado para los creyentes es a despertar, pero no despertar del sueño para estar criticando. ¿Conoces a personas así? Que todo lo que hacen es criticar. Y critican y critican y critican a los cristianos y ya no hayan con quién. Y luego a los incrédulos y rasgan sus vestiduras porque tal cantante ya dijo que se casó con otra y dijo que van a tener un hijo. Y quién sabe, pues esos son los del mundo. O sea, ¿qué esperamos? Y estamos rasgando las vestiduras porque, mira, fulanito de tal ya se divorció, tal artista, y se casó con otra, y ya se divorció, y se casó con otra, y ahora resulta que salió del closet. Hermanos, o sea, es el mundo. ¿Qué esperábamos? ¿Que estuvieran, no sé, de pronto orando y ayunando? Pues no, es el mundo. Ese es el mundo, pero el llamado no es a despertar para estar rasgando nuestras vestiduras. Mira lo que hizo aquel y mira lo que hizo el otro. No, el llamado es para tener esperanza, para descansar en la esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? La luz va a resplandecer. Estamos en tiempos de oscuridad, más oscuridad, más oscuridad, más oscuridad. Eso indica que ya va a amanecer y eso trae esperanza para nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo cuando vino. Lo que dice Isaías 9, versículo 2, también hablando acerca del advenimiento del Mesías. Y nos habla de luz, de este despertar. Dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas, así como ahora. El pueblo que anda en tinieblas, que vive en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, eso somos tú y yo,
luz resplandeció sobre ellos. Y yo anhelo que venga la luz de Cristo, ¿sí o no? Que ya venga Él, y hasta ahí me estoy acercando en un momento más. Y eso es algo en lo que podemos meditar mientras que llega la Navidad. Cristo irrumpió en la escena del mundo, iluminó todo, pero iluminó también nuestras vidas. Si tú eres salvo, el Señor ha iluminado tu vida. Yo no sé cómo era tu vida antes. Hace unos días platicaba con un hermano y le estaba contando cómo era la vida de mi familia antes de que Cristo iluminara a mi familia. Y mira, no quiero ponerle mucha crema a mis tacos, pero era como una familia que no conoce a Cristo. ¿Qué hay en una familia que no conoce a Cristo? Pues la mayoría del tiempo hay vicios, hay gritos, hay faltas de respeto y tantas cosas, ¿no? No voy a meterme mucho en eso. Pero ahora veo cómo es mi familia después de que Cristo la iluminó y digo, verdaderamente Cristo ha iluminado nuestras vidas. E iluminó toda mi familia. Todo comenzó con un tío que le compartió a mi abuela le compartió a mis tíos y entre ellos, y de pronto esa mesa que era una mesa pues para beber y para la fiesta y que la música y esto, aquello, ahora era una reunión de oración. Y yo recuerdo Navidades estando orando con mi abuela, con mi abuelo, con mis tíos, todos convertidos, todos creyendo en el Señor. Cuando el Señor irrumpe en nuestras vidas, Él ilumina todo nuestro ser. Él nos trasladó de las tinieblas a la luz. Así es el Señor, es radical. De las tinieblas a la luz. No es que ahí a medias luces, ahí más o menos, ¿no? Ahí con un poco de la luz bajita. No. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y se acerca el día en el que iluminará perpetuamente. Y le veremos tal y como es Él. Es lo que dice la palabra. Continuemos leyendo Romanos 13:12. Aquí encontramos más de lo que podemos hacer mientras que nos preparamos para la Navidad. Dice la segunda parte del versículo 12. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Te fijas cómo está hablando de oscuridad, de luz? Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿A qué se refiere con obras de las tinieblas? Bueno, se refiere a todo aquello que no tiene que ver con la palabra. Todo aquello que no tiene que ver con la palabra de Cristo es obra de las tinieblas. Todo aquello que no tiene que ver con el carácter de Cristo es obra de las tinieblas. Y no es muy difícil. Ves a alguien que está en contiendas, en ira, en amargura, y dices, ¿tú qué tiene que ver eso con el carácter de Cristo? Es obra de las tinieblas. Y esto es como viven los que no han sido iluminados por la luz de Cristo. Viven así, viven muy lejos del carácter de Cristo, viven muy lejos de la palabra de Dios. Esa es su naturaleza. Pero Cristo, según primera de Juan 3:8, vino a deshacer las obras del diablo. Eso fue lo que vino Cristo. Irrumpió en el tiempo, en el espacio, en la humanidad para deshacer las obras del diablo. Por tanto, estas obras del diablo, estas obras de las tinieblas que nosotros estamos viendo, ya no tienen potestad sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no pecamos? No, sí pecamos. ¿Que somos inmunes al pecado? No, no somos inmunes al pecado. Por eso seguimos pecando y por eso abogado tenemos para con el Padre. Pero ya no tienen potestad sobre nosotros. Esto quiere decir que ya no les debemos obediencia. Tener potestad es tener autoridad. Es alguien quien está esposado a algo. Alguien quien está amarrado y no puede huir, está atrapado. Pero el Señor rompió las cadenas. Y ahora ya no estamos esclavizados al pecado. Ya no le debemos obediencia a estas obras de las tinieblas. Y Él vino, como dije, a deshacer las obras del diablo. Por eso nosotros ahora podemos desecharlas. Hay quienes creen que el Señor rompe las cadenas y pueden estar ahí abrazando sus cadenas y volviéndose a amarrar y estar ahí jugando, como que, uy, sí, ahora no. No, mis hermanos, nosotros ahora podemos desecharlas. El Señor nunca nos manda a hacer algo que no podemos hacer con el poder de su Espíritu. El Señor dice que manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Pero el Señor no quiere decir esto, que el Señor mande a todos que se arrepientan, pero que hay algunos que no puedan arrepentirse. Todos pueden arrepentirse. Todos. La cosa es que quieran. Y el Señor no obliga a nadie. Podemos nosotros ahora, con el poder de su Espíritu, desechar estas obras de las tinieblas. Y notemos que no dice, oren para que el Señor se las quite, esas obras de las tinieblas. ¿Verdad que no dice eso? No dice, pídanle a alguien que ore por ustedes para que le quite ese espíritu de espacio en blanco.
Ese espíritu de flojera, ese espíritu de ira, ese espíritu de pornografía y de alcoholismo. Y, mis hermanos, no dice eso. Dice, quítenselas. Y no dice, quítatela tú al otro. No, dice, tú mismo quítatela. ¿Por qué? Porque tienes el poder del Espíritu Santo. A veces lo minimizamos tanto y a veces le atribuimos mucho más poder a otras cosas. Pero nosotros creemos, mira, 2 ejemplos nada más. Que el Señor con el poder de su palabra dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién puede hacer eso? Nadie puede hacer eso, solo Dios. Él es poderoso. Él con el poder de su Espíritu resucitó a Cristo de los muertos. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios puede hacerlo. Él es poderoso. Y ese mismo poder, mis hermanos, que resucitó a Cristo de los muertos y que hizo todas las cosas, ese mismo poder, dice la palabra, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿podremos desechar esas obras de las tinieblas de nuestra vida? Claro que podemos. La onda es que a veces no queremos. A veces ponemos excusas y decimos, no, es que ahí estoy luchando. Pues vas perdiendo bien feo, mano. Pero poder, no digas que no tienes, porque es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y que creó todas las cosas, es el mismo poder que te fue dado. Por eso el Señor me dice a mí, desechen esas obras de las tinieblas, quítenselas. Ese desechar en el original es como quitarte ropas sucias. ¿Alguna vez has estado bien sucio? Nosotros salimos a correr y yo sudo, pero así, exprimo la camisa como 3 veces. Y no te recomiendo cómo huele esa ropa, ¿no? Cuando me la quito, prohibido acercármela a mi esposa a quererle dar un beso y ponerme romántico, ¿no? Olvídalo, no, para nada. Es así, ya, ¿no? Hasta allá, ¿no? Bueno, te quitas esa ropa y te metes al baño, al agua y te pones ropa nueva. Eso es de lo que nos comunica esta idea, es quitarte una prenda de ropa sucia, una prenda de ropa maloliente. No voy a sacar esa playera que usé para correr, que la dejé afuera secándose y que huele a rayos, no me la voy a usar para venirme aquí a predicar. A ver, hermanita, venga, le doy un abrazo. No tiene sentido. Y ahora, no se trata solamente de deshacerse de las obras de las tinieblas. O sea, cristianismo no es solamente deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Y es solo no hagas. No se trata solo de deshacerse de las obras de las tinieblas o las obras de la carne, sino se trata de soltar para abrazar. Ahí es en donde está el punto. No es solo dejar de hacer y quedar la casa vacía y que se ponga peor el asunto, ¿no? Sino se trata de soltar, desechar para abrazar algo nuevo. Por eso dice después, vistámonos de las armas de la luz. Dice, desechemos las obras de las tinieblas, obras, y luego dice, vistámonos de las armas. ¿No te llama la atención esa palabra, arma? Arma de la luz. No dice obra de la luz, dice arma de la luz. ¿Y esto con qué se conecta? El apóstol Pablo escribió Gálatas, pero él también escribió Efesios. Y en Efesios habla acerca de la armadura de Dios. Dice, vístanse con toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores que habitan en las regiones celestes. Por eso vístanse de toda la armadura de Dios. Y en Efesios viene el escudo de la fe, viene todo el yelmo, y viene toda la armadura. Dice, vistámonos de esa armadura. Y quiero aclarar que no es un traje espacial, no es un traje de astronauta, es una armadura. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempo de guerra. Y no es para que nos vistamos de soldaditos y andemos te reprendo y ato esto y aquello. No. Estamos en tiempo de guerra. A menudo y constantemente somos bombardeados por todo tipo de pensamientos, por todo tipo de filosofías. Estamos en guerra. De afuera, toda la doctrina del mundo, la filosofía del mundo, pero a veces también de adentro, cuando vemos predicadores que parece que son sanos, pero introducen una que otra herejía por allá, estamos en guerra. Una guerra que es espiritual y que se batalla en nuestra mente. Y sí, hice esta distinción, armas de la luz, pero ¿cómo era con las tinieblas? Obras de las tinieblas, las cuales nos hablan de que no son pasivas, sino activas, por eso son obras. Y eso quiere decir que están constantemente atacando nuestra mente. Satanás no dice, viernes, vacaciones, 2 semanas, regreso en 2 semanas, no dice, bueno, vamos a parar todas las actividades por 2 semanas, échenle ganas, cobren su aguinaldo. No dice nada de eso. Está constantemente atacando nuestra mente.
están alrededor de nosotros. Por eso estamos llamados a despertar, así como te despiertas en la mañana. No sé cómo te duermas, en qué pijama, pero no sales en pijama, ¿verdad? Te vistes de una ropa nueva. Nos llama a estar despiertos y a estar vestidos apropiadamente con la armadura de Dios. Y ahora continúa describiendo cómo se ve el estar vestidos del Señor Jesucristo. Dice el versículo 13, andemos como de día, honestamente. Y está hablando aquí esta palabra andar, peripateo, de donde viene perímetro. Es una palabra que tiene muchas maneras de mostrarse, pero habla del estilo de vida. Andar es vivir. Andemos como de día, honestamente. Y mira, no importa qué tan oscuro esté afuera en este tiempo, porque pues sí, la gente ahora le da por destramparse. Hace rato en el trabajo de mi esposa tuvieron una comida de fin, puros maestros, puros profesionistas, y pues ya estaban con las margaritas, ya estaban en modo fiesta, apenas a las 3 de la tarde. Pero hermanos, no importa qué tan oscuro esté afuera en este tiempo de fiestas, nosotros podemos y debemos vivir de día. ¿Qué es andar y vivir de día? Dice la palabra, honestamente. La palabra lo describe la palabra de Dios lo describe con esta palabra griega euskemónos, que significa algo aseado. Para la palabra honestidad, nosotros lo asociamos únicamente con ser honesto. Mira, se encontró un teléfono y le llamó al dueño y lo regresó. Pues sí, eso es honestidad, pero la palabra que usa aquí indica algo aseado, algo que huele bien. No te voy a decir que huelas a tu vecino, porque a lo mejor viene de trabajar, ¿no? Algo limpio, algo aseado, algo ordenado. ¿A poco no te gusta llegar a tu casa y ver todo ordenado, así bonito? ¿O te gusta llegar a tu casa y que esté así la ropa interior en el ventilador, así? Esa es la palabra honestidad, euskemónos, algo limpio, aseado, ordenado. Y este tiempo, por cierto, puede servirnos para ordenar, ¿no crees? Y no solo ordenar lo que dije ahorita, ¿no? Y todo lo que está en la casa y limpiar, y me habló la palabra. Y el marido le dice, ya ves, mi amor, hay que asear la casa. Bueno, no solo para ordenar eso, para lavar y que vamos a pintar y el hoyo en la pared, no solo eso, sino para ordenar nuestras vidas, de eso está hablando. Siempre va a haber algo que ordenar en nuestras vidas. Por más ordenado y disciplinado que seas, siempre va a haber algo que ordenar. Y vamos a ver con lo que lo asocia esta palabra honestidad. Andemos como de día, con honestidad, con limpieza, pureza, orden. Dice, no en glotonerías, sí, ahorita me voy a ir ahí, y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y dije que me iba a meter ahí vamos. No en glotonería. Esa es la palabra griega komos, con K, de comer, ¿no? Pero con K, komos. Pero no habla de comer para alimentarte, ¿sí? Cuando estamos comiendo, no sé si te ha pasado que vas a algún restaurante caro, si te han llevado, no sé, en el aniversario y todo. Me acuerdo que en el primer aniversario que tuve yo con mi esposa, la llevé a un restaurante que ya ni existe, allá en Westheimer, bien caro. Y bueno, pues ahorramos, ¿no? Y rompimos el cochinito y llegué allí y dije, no, pues vi los precios y dije, yo acostumbrado a ir a Golden Corral, en donde sales con una carreta, ¿no?, de comida, porque yo también estaba así, ¿no? Entonces llego al lugar y nos sirven un plato así de grande, con un pollito así, y un purecito así, y una matita ahí arriba. Y por eso van a cobrar $80, yo casi me da un infarto ahí, ¿no? Pero después me di cuenta que eso es una porción que come una persona normal. Eso es lo que le alimenta a una persona normal, ¿no? Y a lo que se refiere aquí no es a comer para alimentarte, sino a comer con desenfreno. Eso es lo que la palabra komos, en griego, glotonería, significa. Es comer con desenfreno. Y ya no puedo, pero está tan bueno, y le sigues metiendo y le sigues metiendo. Eso es, y dice la palabra, lo está asociando con andar como de día, honestamente, ordenadamente, y lo asocia con la comida. No comer con desenfreno. Luego dice, y borracheras. Y significa, en el original es bebida fuerte. Una bebida fuerte que te intoxica. Eso es lo que significa borrachera. ¿Y no es esto lo que abunda en este tiempo? Glotonerías y borracheras es lo que en este tiempo abunda. Yo escuché una frase que ya de hecho me anticipé y la dije, pero la voy a repetir. Y dice así, al diablo que vino a robar, matar y destruir, al diablo le da igual matarte de una sobredosis de heroína
que de un infarto causado por tu mala alimentación. Dije, uy. Y leí otro libro después que se llama Fuego Santo, te lo recomiendo, de Artie Kendall. Y también en un punto, en un capítulo, habla acerca de esto, de cómo la glotonería, el comer con desenfreno, habla de una vida que no es honesta, que no es ordenada, que no es santa. Así que sería bueno eliminar de nuestro vocabulario, de nuestra jerga, este aforismo que dice: los cristianos no tomamos, pero ¿cómo comemos? Amén, aleluya. ¿Lo has oído? Y se ríen porque lo dicen, ¿no? Pero la palabra no está asociando obras de las tinieblas con comer con desenfreno. Así que, ¿de qué habla el comer con desenfreno? De falta de dominio propio. Si no puede decir amén, diga, oh, amén. El punto es que todo eso, glotonerías, borracheras, nos destruye. Por tanto, hay que apartarse de eso y comenzar a ordenar nuestras vidas. Y yo sé que no suena muy lógico, no suena como que no viene al caso, pastor, ahorita hablar acerca de comer en orden, que es cuando más tamales hay por todos lados. Lluvia de tamales, de rajas, de frijoles, aleluya. Ya estaba yo esperando las vacaciones para comer tamal mexicano, tamal salvadoreño. ¿Cómo se llaman los venezolanos, Carlos? Hallacas, ¿no? Están buenísimos, fue un monstruo así. No sé si comérmelo yo o si me va a comer a mí. Bueno. Pero es lo que dice la palabra. No andemos en glotonerías. El punto es que es hora de empezar a ordenar nuestras vidas en este tiempo. No esperar al 1 de enero. Y ahora sí, los gimnasios, a reventar, los que ya se quieren ordenar. Luego habla de lujurias y lascivias. Y tiene que ver también con el placer. Cuando comemos algo delicioso se activa en nuestro organismo una hormona que es la que nos da una recompensa, ¿no? Dice, qué rico se siente, ¿no? Qué rico sabe esto. Bueno, lo asocia después con el placer. Bueno, aquí habla de lujuria y lascivia asociado con el placer sexual. El Señor creó el sexo para la esfera del matrimonio, para el deleite del matrimonio, para la procreación, pero el pecado, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que con el alimentarse, glotonería, lo lleva al extremo. El pecado lo que hace con esto que es para la procreación y para el deleite en el matrimonio, lo ensucia, lo distorsiona. Nos asustaríamos si viéramos estadísticas aquí en Estados Unidos de cristianos que asisten a una iglesia, pero que están atrapados en temas de inmoralidad, pornografía, fornicación, adulterio. ¿Y todo por qué? Por estar dormidos. Hubo un rey, el hombre conforme al corazón de Dios, que cuando todos estaban en la guerra, él estaba tomando un tiempo de vacaciones, viendo Netflix, junk food, todo bien. Y de pronto, para acabarla, se está bañando la muchacha, ¿no? Tráiganmela. ¿Y qué pasó? Ahí vino la decadencia del rey David, por estar dormido, por estar fuera de combate. Y ese es un buen tiempo también para ordenar eso. Digo, para quienes batallen con eso. ¿Cómo? Pues la palabra está hablando de desecharlo. Tú puedes interpretarlo como sea, pero es desecharlo, arrojarlo lo más lejos que se pueda. No estar ahí en la orillita, sino al apartarse de esa orillita lo más que se pueda. Luego habla de contiendas y envidias. Vienen en grupos de dos, vienen en parejas. Contiendas y envidias, que tiene que ver con la lucha por el poder. Cuando hay una contienda y ahí tienes al boxeador tal contra el otro boxeador, ¿no? El santo contra Blue Demon, ya ahí más, para que sea más mexicano el asunto, ¿no? Ahí tienes la contienda, es una lucha por el poder, una lucha por quién es más fuerte, una lucha por quién va a tener el título, el campeonato, el trofeo. Y esto es de lo que habla, contiendas y envidias. Es aquella persona que siempre quiere tener la razón, que siempre quiere ponerse por encima de los demás, que siempre quiere hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y nunca deja hablar a la otra persona. Y habla y habla, y cuando la otra persona habla, se está durmiendo, está en el teléfono, saca otra conversación. Qué terrible es eso. ¿Sabes de lo que habla eso? De pura arrogancia. Digo, ahí se lo dejo de tarea, para que nos guardemos de eso. O sea, no estoy haciendo una crítica a nadie, es una crítica, autocrítica, para que nos guardemos de eso. Porque queremos toda la atención. Y si no nos dan toda la atención, nos molestamos. Nadie me hace caso. Pero ¿ponemos atención nosotros cuando otra persona habla? Contiendas y envidias es no solo querer toda la atención, sino querer tener siempre la razón.
mi argumento siempre es el mejor. Yo siempre voy a tener la última palabra, y así es. Y no me importa lo que tú digas, yo así digo y nadie me va a mover de aquí. Bueno, el Señor no nos manda a despojarnos de todo esto porque Él lo necesite. O sea, el Señor nos dice, por favor, es que yo me siento tan mal cuando ustedes andan en glotonerías y borracheras, cuando andan en contiendas, cuando andan en todo esto que decíamos de lujurias y lascivias. Me siento tan mal, lo necesito para ser más Dios. No, el Señor no necesita eso. El Señor nos manda todo esto. ¿Sabes por qué? Porque nos destruye. Nos dice, despójense de todo eso porque los destruye. Quienes han dado una vida o han vivido una vida de desenfreno con glotonerías y borracheras, después les pasa la factura. ¿O no tiene usted amigos que le dieron vuelo a la hilacha, los corrieron sin aceite? ¿Verdad? ¿Usted sabe a qué me refiero? Puro desenfreno. Y ahora tienen 40 años, pero parece que tienen 80. ¿Sí? Porque destruye. La lujuria y todo esto destruye las contiendas, las envidias, destruye relaciones, destruye familias. Y el Señor nos manda que nos despojemos de eso porque nos destruye. Y después, en el versículo 14, nos dice qué hacer. Práctico. Dice, despójense de todo esto, obras de las tinieblas, viviendo una vida honesta. Y luego nos dice, versículo 14 lo reitera, vestíos del Señor Jesucristo. Primero dijo, vístanse de la armadura. Ahora dice, vístanse del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Así de simple es la palabra. Gálatas 3:27 dice que hemos sido revestidos de Cristo. Esa es la vestimenta que nosotros traemos. Estamos vestidos de Cristo. Y el vestido, el ropaje, la ropa, el atuendo, es algo evidente, ¿o no? O sea, usted ahora mismo está viendo el vestido que yo tengo, la ropa que yo tengo. Bueno, asociándolo con nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir también se ve. O sea, cómo vivimos, cómo hablamos, lo que publicamos en redes sociales, todo se ve, es evidente. Y la palabra dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Toda, incluyendo redes sociales, incluyendo nuestra área laboral, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y esta honestidad, santidad o pureza se manifiesta en todo: espíritu, alma y cuerpo, en todo. La solución es bien práctica, por eso dije, como leímos aquí, y no proveáis para los deseos de la carne. Así de simple. Esos malos deseos que hay en todos, la palabra le llama concupiscencia. Son esos deseos que están en nosotros, en todo ser humano. Algunos se escandalizan con un tipo de pecado, pero todos tenemos algún tipo de concupiscencia, es decir, una inclinación hacia un pecado o hacia otro pecado. Y la palabra nos dice, todo eso han de ustedes de dejarlos morir de hambre. No los alimenten. No los alimenten. O sea, si eres de esas personas que son bien iracundas y son bien conflictivas, y te pones a ver Laura en América, ¿y qué pasa el desgraciado? Si eres una persona depresiva y que todo, que nadie me quiere, y te pones a ver La Rosa de Guadalupe, o sea, o alguna de estas películas todas depresivas, no alimenten esta concupiscencia. O si eres dado a la lujuria y te pones a ver ahí programas donde salen mujeres semidesnudas, dice la palabra, no alimenten esos deseos, déjenlos morir de hambre. ¿Qué hacemos? Llenémonos del Espíritu, llenémonos de la palabra, todo esto que vimos al principio, opciones que podemos hacer, cosas que podemos hacer para prepararnos antes de que llegue la Navidad y después. Así que, para ir concluyendo, acercándome a la conclusión, no importa si decoras o no decoras, si regalas o no regalas, eso no importa, pero no permitas que se apague de tu memoria en este tiempo la realidad de que Jesucristo se hizo pobre siendo rico. Eso dice la palabra, que siendo rico se hizo pobre, quiero decir, de que se humilló haciéndose como uno de nosotros. Y aprovecha estos días de descanso para preparar tu corazón, haciendo ajustes en nuestra vida. ¿Te fijas cómo la palabra sí nos dio bastante material o no? Para ajustar en nuestra vida. Bueno, a trabajar en ello. No va a haber discipulado el martes, ok, pero pues hay chamba, ¿no? No va a haber servicio en el miércoles, hay chamba. Y el jueves no va a haber jóvenes, ¿no? Y el viernes, bueno, hay mucho para que podamos ajustar en nuestras vidas y cuando nos volvamos a ver, vernos
más honestos después de lo que leímos, ¿no? El Adviento es preparación para recordar un evento que ya ocurrió, el nacimiento de Cristo. O sea, Cristo ya vino, ya nació, se hizo como uno de nosotros, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, pero el Adviento también, ese tiempo también nos sirve para recordarnos que todavía estamos en modo espera. Estamos esperando ya no que Cristo venga para morir, Él ya murió y Él solamente una vez y para siempre se ofreció como cordero. Pero sabes, estamos esperando su advenimiento, su segunda venida, en donde ahora sí, vino el Mesías sufriente, pero ahora va a venir el Mesías triunfante. Y leímos en Hebreos 10:37, el versículo base, porque aún un poquito, y así debemos de pensar, como que es un poquito es ¿cuánto? Pues puede ser esta noche, puede ser ahora mismo, en 2 minutos, un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Y hay quienes toman esta espera de que el Señor no viene porque está siendo paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y dicen, no, pues ya se tardó, a mí se me hace que ya ni vino, pues vámonos a tomarnos estas vacaciones. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay otro pasaje en 1 de Tesalonicenses 5:23, hablando precisamente de santificación, de ordenar nuestras vidas, de ajustar cosas a nuestra vida. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, los ajustes que hacemos no es por nuestra fuerza de voluntad, por el plan de no sé qué, la dieta de no sé cuál, no, es Dios mismo quien despierta esto en nosotros y nos dice, ¿cómo vas a estar destruyendo el templo de mi espíritu, donde yo habito? ¿Cómo? Bueno, Él mismo nos santifica por completo y nos da las herramientas. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible. ¿Es nuestro cuerpo irreprensible? ¿Es nuestra alma irreprensible? ¿Es nuestro espíritu irreprensible? ¿Pero para qué? No para ser exhibido ahí en una galería, en una vitrina. Mírenme lo irreprensible que soy. Soy bien santo, soy súper santo, ¿no? Sea guardado irreprensible, fíjate para qué. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo lo asocia con la venida del Señor, porque va a volver. Así que cada elemento que leímos en Romanos 13, del 11 al 14, aplica no solo para preparar nuestro corazón para la Navidad, sino aplica para todo el año. Y conste que lo estoy diciendo antes de que llegue el fin de año y propósitos, desde ahora, mis hermanos. No seamos como aquellos que dicen, me voy a poner a dieta, ¿cuándo? En enero. O voy a modificar mi alimentación, porque todos estamos bajo una dieta, ¿no? No más que unos son una dieta terrible. Pero estos elementos que vimos aplican para todo el año. Estamos en tiempos peligrosos y oscuros. El Señor volverá con poder y con gran gloria, como dice su palabra. Por tanto, despertemos y preparemos nuestros corazones para su venida, para celebrar la Navidad, pero para su segunda venida. Y así lo dijo el Señor en Marcos capítulo 13. Te invito a que vayamos allí para terminar. Marcos 13, 35 al 36. Y son palabras mismas del Señor Jesús. Así que, como toda la palabra, prestémosle toda la atención y tomémoslo en serio. Dice Marcos 13, 35. Velad, pues. ¿Te fijas? Y ese velad, pues, es continuo. O sea, no es velen un tiempo y otro tiempo no. Mis hermanos, ese hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra. En su trabajo, en su alimentación, en sus negocios, en su relación con sus hijos, en todo. Pero aquí podemos ver a una persona que está alerta, como leímos en Miqueas 7:7. Velad pues, porque no sabéis, o alguien sabe. Hay unos que dicen que saben, pero siempre se les chispotea, ¿no? Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. O sea, da todos los tiempos. Puede venir en cualquier momento. Ningún tiempo está excluido para que el Señor venga. Para que cuando venga, de repente, no os halle durmiendo. Es lo que dice el mismo Señor. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Y vamos a finalizar aterrizando esta enseñanza en oración, cada uno en lo individual. Yo voy a poner solamente algunos puntos para que tú puedas orar. Cada uno sabe en qué el Señor le habló. Pero sí me gustaría poner el primer punto de conclusión, de reflexión y de oración con este compromiso con el Señor.
decirle al Señor, no porque te lo esté diciendo yo, sino tú y el que tú le puedes decir al Señor, Señor, sí, realmente tú me hablaste, voy a aprovechar este tiempo para buscarte más en oración. Antes no podía orar lo suficiente porque salía corriendo y ya tenía que irme y pues no podía orar en el camino, qué sé yo. Pero ahora si voy a tener días libres, me comprometo contigo, Señor, no con el pastor, me comprometo contigo a buscarte más en oración. Antes no podía leer la palabra porque pues ¿cómo? Todo el tiempo estoy ocupado con las manos, pero si ahora estás de vacaciones y tienes tiempo disponible, bueno, es tiempo para leer su palabra. Es que no le entiendo. Pero Spider-Man sí la entiendes. Que el universo no sé cuál, yo no la he visto, ya me contaron, que está bien fumada, ¿no? Que no sabe ni por dónde viene la cosa, pero para eso sí se concentran y Google y cómo ver, lo quieren buscar. Ese mismo ímpetu, ese mismo interés, pongámoselo en la palabra. ¿Y sabes qué? Vamos a entender muchas cosas. Pero el compromiso es con el Señor y decirle, Señor, ahora que tengo tiempo y que estoy preparando mi corazón para celebrar la Navidad, me comprometo contigo a buscarte más en oración, a leer más tu palabra, a amar a nuestro prójimo. El Señor dijo, toda la ley se resume en esto: amarás al Señor tu Dios, pero amarás también a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo mostramos nuestro amor para con nuestro prójimo? ¿Sabes cómo? Predicándole el Evangelio. La mejor manera de decir te amo a tu ser querido, inconverso, es predicándole el Evangelio. No hay mejor regalo, no hay mejor manera de mostrar tu amor que diciéndole, Cristo murió por tus pecados y puedes tener vida eterna si crees en Él. Vida eterna, no hay mejor regalo que ese. Aprovechar ese tiempo para también ordenar nuestras vidas y hacer un summary. ¿Cómo está esto en mi vida? ¿Cómo está mi relación con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, con mis hermanos, con mis padres? Y empezar a ver y decir, ¿sabes qué? Hay mucho por hacer, hay mucho trabajo que hacer. Y sabes, así nos vamos a librar de la ociosidad y de esas recaídas que lamentablemente yo veo que cristianos tienen en ese tiempo. Conozco cristianos que en ese tiempo tienen sus caídas y ya volvió a agarrar la corona, y no la corona de la vida precisamente. Y ya volvió a hablar esas conversaciones y ya volvió a usar esas palabras, y luego viene en enero todos llenos de culpa y ay pastor, ore por mí, en el mejor de los casos. Otras veces ya de plano ni regresan. Pero mis hermanos, aquí está. Yo no puedo estar con ustedes todo el tiempo en esas reuniones. Los líderes no pueden estar con ustedes. Somos nosotros quienes nos comprometemos con el Señor, y que podamos en ese tiempo ordenar nuestras vidas y llegar al inicio de año ya con cosas iniciadas, o por lo menos con planes, objetivos claros y caminar hacia ellos. Te invito a que inclines tu rostro. Señor, gracias. Señor, tú has hablado en nuestras vidas, y para poder hacer cambios primero hemos de reconocer que estamos mal y que hay áreas en nuestra vida que están desordenadas. Ciertamente tú no vas a darle más responsabilidad a alguien desordenado. Quizás hay alguien aquí quien estaba esperando recibir una responsabilidad, servir en algo, pero si su vida está en desorden, tú no vas a asignarle responsabilidades a alguien desordenado. Vemos como en el libro de los Hechos, incluso aquellos quienes iban a servir a las mesas debían de ser varones de buen testimonio, y eso implicaba orden. Personas que no tenían nada que ver con este tipo de obras de las tinieblas, con lascivia, con contiendas, con glotonerías, borracheras y otro tipo de cosas. Pero Señor, queremos arrepentirnos por nuestras fallas, por nuestros pecados, arrepentirnos por andar de noche, por participar de las obras de las tinieblas, porque en ese tiempo hay muchos cristianos quienes no ponen un árbol y no decoran y no celebran Navidad, pero andan en contiendas, pero andan en pleitos. Pero que así no sea, Señor. También queremos darte gracias, Padre, por la vida eterna que nos diste por medio de Jesucristo. Nos la diste por gracia, y sigues ofreciendo esta vida eterna por gracia. Y Señor, si hay alguien aquí quien no te conoce, quien no ha recibido este regalo, que hoy sea su día de salvación. Es lo que dices en tu palabra.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Mañana puede ser que hayas venido ya, que vengas ya, pero hoy es el día de salvación. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que tu Espíritu Santo siga obrando en su vida, que pueda acercarse a ti en arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos por el perdón de nuestros pecados. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.